Bueno, chicas, es hora de presentar a nuestra primera ponencia, nuestra primera embajadora. Esta mujer automotriz que se llama Claudia Márquez va a darnos su conversatorio, Una gladiadora en un mundo de gladiadores, el camino hacia la cima. Y bueno, pues para darles una introducción, Claudia es una líder en la industria automotriz con una trayectoria impresionante. Actualmente directora operativa de Genesis Motors en North America. Genesis Motors, para quien no lo conozcamos, porque todavía no llega a México, es la marca de lujo de Hyundai. Claudia fue también antes CEO de Hyundai Motor en México. Entonces fue la directora general de Hyundai aquí en México, nos va a hablar también un poco de esto, y vicepresidenta de Nissan Motor Corporation. Es una de las mujeres más reconocidas en la industria automotriz, con más de 25 años de experiencia en la industria automotriz. Es una líder entusiasta y genuina, y que crea equipos efectivos y persistentes en su búsqueda hacia la excelencia. Bueno, pues es bastante consistente y tiene mucha fortaleza también en comentar, bueno, pues lo que piensa, lo que dice, siempre de una manera respetuosa y cordial. Su inclusión en la lista de los 500 de Forbes en América Latina del 2022 de Bloomberg también nos dio un testimonio de su influencia en los negocios, la economía y las finanzas de América Latina. Afortunadamente he tenido la oportunidad de hablar con ella previamente a esta cumbre virtual y bueno, pues las historias que me han comentado bastante interesante, entonces por eso la invitamos para que, bueno, pues escuchen de ella cómo ha podido llegar a esta cima. Como lo dijimos al inicio de esta cumbre virtual, únicamente el 5% de las mujeres ocupa una posición de liderazgo en la industria automotriz. Entonces, en este sentido, creo que es importante poder escuchar cómo ella logró llegar a este camino y cuáles son los retos también que ha podido sortear. Y cómo ha podido, bueno, pues en una industria de hombres poder llegar hacia allá y hacer esta colaboración, bueno, pues para tener esta posición. Queremos que sea, Claudia, una inspiración para que podamos hacer algunas de las cosas que ella también pues nos pueda marcar en este camino, en el sentido de que, bueno, pues ya tuvo una cierta experiencia en caminar hacia la cima, entonces tal vez podemos ahorrarnos ciertos obstáculos, ciertas piedras, que bueno, pues ella nos dirá qué fue lo que pasó. El día de hoy nos hablará de su camino hacia la cima y cómo logró convertirse en una gladiadora en un mundo de gladiadores. Que nos sintonizas desde Tennessee, Estados Unidos, ¿correcto, Claudia? Obviamente, estoy sentada en este momento en mi casa platicando con ustedes en Nashville, Tennessee. Muy contenta de tener la oportunidad de estar aquí. Y bueno, creo que es muy emocionante poner esto. Le pediría a Aaron que por favor ponga el podium. Y bueno, chicas, este es nuestro podium virtual. Bienvenidas aquí a nuestro podium. Bienvenida, Claudia. Perfecto. Listo. Lo logramos. Qué felicidad. Muchas gracias y perdón, insisto, soy mala para la tecnología y la otra que tengo es que soy poco paciente. No pasa nada, pero mira, ya estamos acá y listo, bienvenida. Te doy la mano virtual. Anyway, ahí estamos. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos. Perfectísimo. Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Creo que durante estos días hemos estado hablando, entonces todas estamos emocionadas porque sabemos que eres el 5% de las mujeres que ocupa un puesto de liderazgo el día de hoy en la industria automotriz, por lo cual nos interesa y nos da muchísima curiosidad saber tu camino y cómo llegaste hasta allá, para que nos podamos inspirar y ver cómo quitaste estos retos, cómo caminaste y qué es lo que podemos aprender de tu camino, porque yo sé que no existe una sola receta para llegar a la cima, pero obviamente sí existe, bueno, pues escuchar diferentes opiniones y ver qué podemos aprender. Entonces, te paso, Claudia, el micrófono, bienvenida, y lo primero que me gustaría que me comentes un poco es quién es Claudia y por qué ingresaste a la industria automotriz. Dale, muchísimas gracias. Oye, no sabía lo del 5%, ¿es a nivel mundial esta estadística? ¿Es México? ¿Es...? 5% es a nivel mundial, de las mujeres top en la industria automotriz, en puestos de liderazgo. Wow. Tenemos un 23%, 23 a 28%, depende en qué nivel, de las mujeres en la industria automotriz. Entonces, bueno, pues falta un poco más para llegar al 50%, pero pues ya estamos avanzando, ¿no? Ya estamos avanzando. Pues bueno, les cuento de mí rápidamente y de ahí salimos. La verdad es que fue un tema completamente circunstancial. Efectivamente, bueno, Claudia Márquez, mexicana, nací en la Ciudad de México hace más de media década, o sea que ya tiene un rato. Nací en una familia muy linda, de nivel socioeconómico y cultural, bueno, cultural alto, socioeconómico medio, en donde por lo menos en mi época, como te compartí, Adriana, en ese tiempo en México las mujeres no trabajábamos. Y sí lo quiero decir porque muchas veces me preguntan, ¿no, Claudia, siempre supiste que querías hacer lo que haces? La respuesta es no, nunca supe, nunca tuve idea, nunca me lo imaginé siquiera, ni siquiera pasó por mi mente. Pero bueno, en realidad fui a la escuela, tuve la oportunidad de ir al colegio alemán y eso tiene que ver con mi mamá, que vivió algunos años en Alemania y por lo tanto en algún momento de la vida, cuando fue mamá, decidió que nosotros teníamos que hablar alemán y ser educados biculturalmente más allá del idioma en sí. Y bueno, pues terminé la escuela y después hice una carrera técnica en el colegio alemán y cuando terminé, que terminé muy joven, pues decidí que quería hacer algo más, ¿no? La verdad es que
estaba aburrida. Eso es básicamente lo que les puedo confesar con todo mi corazón. No pensaba que tuviera que trabajar, no tenía una oportunidad de quizá prepararme más para trabajar en el futuro. Simplemente en ese momento no sabía lo que no sabía ninguna posibilidad, y lo único que sabía es que vivía en una familia muy linda, con una mamá y un papá muy padre, y que yo tenía la posibilidad de hacer lo mismo. Pero me aburrí, yo creo que siempre he sido muy inquieta y siempre he tenido mucha energía. Y en algún punto de la vida le dije a mi papá que quería trabajar. Y mi padre, lindo, encantador como era, me dijo que cómo su princesa iba a trabajar, ¿no? Es como, no entiendo, ¿qué quieres hacer, no? Entonces le dije, papá, pues estoy aburrida, tengo ganas de saber qué se siente, hacer algo, trabajar en alguna empresa. Y yo quería trabajar en una empresa alemana porque mi segundo idioma era alemán, sabía que tenía una ventaja competitiva con el idioma, pero más allá del idioma tenía una ventaja competitiva culturalmente. Sabía cómo operaba la cultura alemana y podía ser, desde mi punto de vista en aquel entonces, un puente interesante entre la cultura mexicana y la alemana. Y me acuerdo que me decía mi papá, pero Claudia, nunca has trabajado, entonces vas a tener que empezar desde abajo, y eso implica, ¿no? Pues posiciones obviamente de entrada que a lo mejor no te permita necesariamente ser lo que estás esperando. Y yo me acuerdo que me decía que seguramente iba a servir cafés y atender a personas, y pues yo le dije que pues sí, probablemente, y no tenía ningún problema, al contrario. Y si no me gustaba, pues seguramente podía dejarlo hacer. Larga historia, luego corta, empecé a trabajar el 24 de agosto de 1992 en BASF, la química alemana. Efectivamente trabajaba para el asistente de un director del área de polímeros, un alemán, un líder alemán que me enseñó sin duda alguna y disciplina y perseverancia. Pero bueno, lo muy importante de todo esto que empezó en mi vida es que cuando yo me acuerdo que llegué la primera semana a la oficina, yo me sentí realizada. Yo era importante, yo era segura, tenía confianza, era independiente, me gustaba mi escritorio, me gustaba arreglarme para ir a la oficina. Obviamente tenía una independencia que nunca había tenido en términos de yo ganar mi dinero, y eso se sentía lindo. Y bueno, pues rápidamente me di cuenta que me gustaba, independientemente de que pues efectivamente era el asistente de un director, en donde, por cierto, considero que puede ser una gran oportunidad de entrada, porque hoy lo considero, no lo sabía en aquel entonces, pero obviamente porque tienes la posibilidad de ver muchas cosas. Y de esa manera empiezo a trabajar un ratito, porque iba a ser un rato, y yo sabía que iba a ser un rato, un día me iba a casar, como digo yo, me iba a casar idealmente con un hombre bueno, todavía mejor si era financieramente suficientemente fuerte para que no trabajara, si te fuera bien, medianamente bien. Y un día iba a tener hijos, iba a ser la vida que hicimos en mi casa, la cual agradezco enormemente porque fue muy feliz. Y eso creí que yo iba a hacer, y ese fue el inicio de mi mundo laboral, que van a ser ya 31 años de trabajar sin parar. Muy interesante, Claudia, porque creo que, bueno, tocaste 3 puntos muy interesantes. Primero que nada, tú reconociste tu ventaja competitiva, que fue, bueno, pues gracias a que tu madre hablaba alemán, entonces pues quiso darles esta oportunidad de alemán, porque, bueno, lo que me estabas comentando es que al entrar todavía no tenías una, bueno, pues carrera, un estudio pues en una cierta área, pero entraste por esta ventaja competitiva. Entonces yo creo que he ahí la importancia de reconocer, pues en nosotras mismas, en las mujeres, ¿cuál es esa ventaja competitiva que me puede destacar, que puedo hacer uso? Y otra cosa que también me pareció muy interesante que mencionaste es que no tenías expectativas. Y creo que ahí es cuando, bueno, pues yo en mi experiencia me he dado cuenta que cuando me decepciono es cuando tengo expectativas muy altas, porque rara vez la expectativa se va a cubrir con la realidad. Entonces tú entraste con una cara de sorpresa de, pues, a ver qué más. Si es que tendré que servir café, pues ver esto. Y bueno, pues imagínate, entrando de servir café a ser presidenta hoy de operaciones de pues, una de las marcas más importantes del mundo automotriz, pues creo que es súper impresionante y me quedo con pues esos 2 puntos. No sé, las chicas que se quedan, bueno, pues me gustaría que comenten y que nos comentes más, Claudia. El tema de expectativas efectivamente es muy importante, Adriana, porque de verdad, mire, he tenido el gusto ya con tantos años, llevo 28 años trabajando sin parar en la industria automotriz, casi 29, y si pienso otra vez hoy, ¿no? Porque pues es fácil decirlo, pero por lo menos ya a presento, cuando pienses en pasado, ¿cuáles han sido una de las razones por las cuales he podido estar aquí o estoy hoy aquí? Sin duda, la primera probablemente es esa. Yo nunca tuve expectativa de la siguiente posición o de qué iba a pasar. Yo tenía mucha curiosidad y muchas ganas de hacer algo. Y luego ese algo me gustó. Y me gustó lo que me hace sentir bien a mí, ¿no? Que creo que es algo que sí quiero compartir, ¿no? La primera cosa que tienes que hacer en general para poder lograr estar y ser exitoso en lo que estás haciendo es que en lo individual tienes que estar. Si tú no funciones bien individualmente, es muy complicado que puedas después en forma interpersonal o grupal o en cultura organizacional o más allá del tema, ¿no? Pero bueno, yo obviamente era una chamaca que tenía muchas ganas de hacer cosas y aprender, que yo sabía que iba a tener un inicio, yo creía que iba a tener un inicio, no sabía, creía que iba a tener un inicio y un límite, y que pues lo peor que me pudiera pasar es que tuviera que aceptar o decir, no me gustó, ya me voy, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que con sorpresa te das cuenta que sí te gusta, ¿no? Y entonces vas aprendiendo. Y bueno, yo tenía un jefe en aquel entonces, y todavía le estoy hablando antes de la industria automotriz, durísimo, durísimo, un alemán durísimo, sumamente exigente, sumamente perfeccionista. No es que dijeras, bueno, yo me voy a pasar a la oficina. En realidad, sufría todas las mañanas de saber qué va a pasar el día de hoy. Pero también me daba mucha curiosidad, digamos, de saber qué voy a aprender el día de hoy. Y bueno, pasaron 3 años de ello, hablando de expectativas, y un día, en el Inter, por cierto, me casé. Efectivamente encontré a un muy buen hombre. Me casé muy joven, me casé a los 22 años, y creo que estaba como la mitad de mi tiempo en mis primeros 3 años laborales cuando me casé. Y al poco tiempo le decía yo a mi esposo que, pues que ya tenía ganas, como que ya llegó un punto que dije, bueno, ya estoy aquí, ahora tengo ganas de conocer a alguien. Como que los plásticos no me eran tan interesantes, y otra vez tenía ganas de ver algo más tangible en términos de lo que hacía o de lo que apoyaba. Pues recuerdo, en ese entonces yo era asistente de un director, y bueno, veía mucho, pero pues yo personalmente no es que tuviera mucha posibilidad, por lo menos ejecutaba mucho, pero de estrategias, que hoy, bueno, pues es básicamente lo que hago todo el tiempo. Entonces Alex me dijo que ese día me comentó, ¿qué crees, Clau? Hoy en la mañana vi que BMW viene a México. Entonces dije, bueno, BMW, alemana, coches, que me preguntan, oye, Claudia, ¿a ti te gustaban los coches y por eso querías entrar a la industria? La respuesta es no. Entrar a la industria automotriz, otra vez por el alemán. Por eso. Y obviamente sabiendo que era una empresa o una marca muy importante, que pudo haber sido otra marca muy importante alemana, no tenía que ser esta, coincidió que era esa. Coincidió porque estaban buscando a personas que hablaran alemán, además de inglés, y obviamente pues estaban empezando toda la operación en México, y pues tenían un gran equipo que estaban buscando. Mandé mi currículum, me hicieron una entrevista y entré a trabajar el 1 de octubre de 1995. De asistente del gerente de marketing y ventas para Centroamérica. También un alemán, y lo digo porque obviamente el tema cultural, el tema de lenguajes creo que me ayudó mucho, ¿no? a desarrollarme en aquel entonces. Y bueno, fue cuando por primera vez tuve la suerte de empezar a entender de qué se trataba la industria automotriz. Y bueno, ¿qué les digo? Pues me gustó muchísimo, aprendí muchísimo, trabajé probablemente del 95 al 97 en México, y después tuve la oportunidad de trabajar en Inglaterra, en aquel entonces para Land Rover, que era parte del grupo BMW. Entonces tenía que ver un poco con lo mismo, y otra vez yo seguía sin tener ninguna expectativa, tenía un nervio del demonio, porque créanme que tenía un nervio del demonio, de repente trabajas por primera vez en otro país. Yo era muy joven, sabía que tenía a lo mejor alguna limitación o barrera de lenguaje, porque por más que hables inglés, te vas a Inglaterra y no entiendes nada. Y obviamente yo tenía un nervio de poder destacar. Y yo quería poder destacar porque tenía una grandísima oportunidad y quería hacer un impacto, ¿no? Entonces, pues así empezó también una parte, pero otra vez regresando al punto de expectativas, yo nunca tuve expectativa de nada. Mi mayor expectativa era hacer lo mejor posible en lo que yo podía hacer en ese momento. Qué interesante. Nuevamente creo que bueno, estos días que hemos hablado, lo que he visto mucho de ti o se me ha quedado es que has acercado a todas estas oportunidades con una mente de curiosidad, con una mente abierta de, pues quién sabe qué pase, y lo peor que puede pasar es que me digan un no y pues me voy. Entonces muchas veces creo que ahí es lo que decía, bueno, pues la representante Naomi de la Embajada de Estados Unidos, es que muchas veces tenemos esta vocecita que nos dice, esto va a salir mal, esto va a salir mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero en este caso tú dijiste, bueno, pues voy a la curiosidad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no, y pues me retire. De todos modos sabía que esto podía ser temporal, y hay esta curiosidad y apertura de sorpresa. Entonces, creo que es muy interesante, bueno, esto que me comentas. Es importante mencionar en esto que estás diciendo, que efectivamente es lo que trataba de reflejar, y gracias por la síntesis, que para mí no era fácil pensar que no iba a tener éxito. O sea, no quise, bueno, pues si no funciona ni modo. No, si no funciona, pues no funciona, y probablemente no tenga mucho que perder en lo que quiero hacer, porque ni siquiera lo entendía. Pero perder o no lograrlo tampoco era una opción. No, o sea, efectivamente tenía toda mi convicción, todo mi corazón, toda mi entrega, todo mi enfoque en hacer lo mejor posible lo que estaba haciendo. Y una de las cosas que creo que era bien importante, que no me di cuenta en aquel entonces, pero lo sé ahora, es que por más susto que tuviera, porque repito,
todavía tengo susto hoy cuando me paro en un foro y hablo. No es algo que se te quite. Yo creo que el día que además se me quite, ese día me tengo que retirar. Pero en aquel entonces, pues llegó un punto que decidí inconscientemente, porque si me preguntas cómo lo hiciste, no lo sé, pero se los digo ahorita. ¿Qué tengo que perder si no entiendo? Y pregunto, o sea, ¿qué pasa si levanto la mano y digo, no entiendo? No entendí la indicación. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de verdad un ejemplo en aquel, otra vez regreso al 97, en donde estaba tratando de hablar con una planta de producción de Land Rover en Inglaterra. Y cuando le hablo a la persona que tengo que hablar, no entiendo lo que me está diciendo, no entiendo en inglés lo que me está diciendo. Olvídate, no entiendo técnicamente, no entiendo en inglés lo que me está diciendo. Y entonces me empieza a entrar un susto terrible, porque yo tengo que traspasar la información del mercado de Latinoamérica a los amigos en la planta y no soy capaz de hacerlo bien y sobre todo no entiendo lo que me está diciendo. Entonces, o sea, la primera vez digo, perdón, es que no entiendo. Entonces, creo que me dice que si acústicamente me entiendo. Le dije, no entiendo lo que me está diciendo. Entonces, me vuelve a preguntar y yo sigo sin entender. Y le vuelvo a decir, es que no entiendo. No. Entonces, de verdad, como a la cuarta vez dije, en la torre, ¿cómo voy a hacer esta chamba? No, y yo me acuerdo que, bueno, colgué y fui con el jefe de mi jefe, porque mi jefe no estaba. Y le dije, Bob, quise hacer esto y no entiendo. Entonces él me dice, Claudia, ¿quieres que te explique no, la parte del contenido? No, es que ni siquiera llega al contenido, no entendía el inglés. Y bueno, si lo pienso, la verdad, muchas fallas en aquel momento de decir, no, entiendo, ayúdame. Pero la verdad es que te das cuenta a pasar de los años que te ayudan dos cosas. Una es entender y hacer las cosas bien, pero además la seguridad que proyectas y la fortaleza que proyectas con gente a mucho más alto nivel que tú, decir, cuando no sé, no sé. Cuando no entiendo, no entiendo. Ayúdame, ¿no? Porque sí quiero, pero no puedo, o sea, no entendí, ayuda. Y lo digo fácil, pero la fortaleza y ser valiente es muy complicado y es muy importante. Y creo que el límite que tenemos en principio es nosotros mismos. Y ya regreso al punto de tienes que estar bien contigo en lo individual. Cuando dices, si yo digo, ¿y qué tal? ¿No? Adriana, yo sé que querías decirme algo. Pues mira, creo que es lo que estábamos hablando hace unos días y bueno, para que se enteren un poco, chicas, de cómo conocí a Claudia. Yo a Claudia, bueno, pues la veía como pues una de las líderes en México y tal vez estamos hablando de verdades, ¿no? Y creo que te comenté esa verdad. Cuando yo te escribí, yo tenía mucha pena en escribirte e invitarte a este fórum porque dije, bueno, pues está tan ocupada que pues me va a decir que no, entonces ¿para qué le pregunto? Mejor me ahorro la vergüenza, pero la vergüenza la tenía yo. Y también porque empecé a escuchar ruido en mi cabeza, porque un hombre, pues no es porque sea hombre, pero pues un hombre, hubiera sido hombre o mujer, una persona, perdón, quítenme esto, una persona la invité a dar una plática a las mujeres y me dijo, sí, perfecto, porque me lo topé y sé que es un empresario, entonces dije, perfecto, pues mira, bienvenido. Y muy emocionadísimo me dijo, sí, adelante. Después pues le escribo y me responde. Y después le escribí sin exagerar 20 mensajes de, hola, ya hicimos tu semblanza, ya hicimos esto, aquí, allá. Y jamás me respondió. Y dije, es un empresario, bueno, pues aquí en México. Entonces imagínate, yo en mi cabeza, o sea, las historias que nos creamos en la cabeza. Yo dije, pues imagínate Claudia, que está pues manejando una empresa a nivel internacional en varios países, si esta persona empresaria me dijo, no me respondió porque seguramente está muy ocupado y tiene mucho que hacer, pues Claudia menos. Hasta que pues entre mis demonios dije, ay ya, pues si me dice que no, de todos modos no la tengo, pero si me dice que sí, ya gané. Y fue cuando te escribí. Y ahí cuando me dijiste fue valor. Pues sí, y te voy a decir tres cosas en eso. Una, tú solo tienes control de lo que tú haces. No tienes control de cómo responde el de enfrente de ti. Entonces, contrólate a ti. Tú no tenías nada que perder. Lo peor que podía pasar es que Claudia no contestara. Y sabes que hubiera sido mi pérdida, no la tuya. Esa es la primera. La segunda, y eso es en un tema personal. Para mí es una maravilla que gente se interese en mí y en saber de mí. Yo ahora lo voy a decir en una forma muy egoísta, yo soy muy feliz cuando alguien me escribe y se interesa en mí. Me hace de verdad enormemente feliz. Son de las cosas que llenan mi corazón todos los días. Una, porque me siento bien, porque me da gusto que alguien tenga un interés en mí. Yo creo que todo el mundo nos pasa, un genuino interés en ti. Pero además me encanta porque tienes la posibilidad de ayudar. Y yo creo que lo mínimo que puedo hacer a estas alturas del partido de mi vida es ayudar y poder traspasar conocimiento o experiencias o ayuda o hasta un oído. ¿No? Así que digo, yo sí lo quiero decir, recibo muchos mensajes, muchos, todos los contesto hasta como para decir,
No, gracias. Yo creo que es un tema de disciplina, un tema de excelencia, un tema de respeto, un tema de humildad, un tema de empatía, y es algo que para mí, si no lo hago, me siento mal. Entonces, oye, cachó mi atención tu mensaje, sí. ¿Sabes por qué? Por la forma en la que te presentaste. Linda, bajada a la tierra, con ganas de ayudar, emotiva, emocionada. Bueno, ¿cómo, ¿cómo decir que no? Porque además fue la semana pasada. Y si hoy quiero hacer les voy a compartir que ayer estaba hablando con un par de ex colegas de mi ex marca aquí en Estados Unidos para vernos. Bueno, tengo un fin de semana, los siguientes 6 fines de semana. Si no, me tengo que ir hasta julio. Estaba yo pensando, es increíble que no tenga margen de ver amigos un sábado. Y que si no lo hago el sábado 27 de mayo, ya me fui hasta agosto. Esto por la semana pasada. Lo que quiero decir es que la verdad es que sí tengo una agenda bien llena y bien completa, porque además resulto ser madre y esposa, entonces eso también me llena un poco la agenda. Pero pues, a ver, esto es importante, sí, hago un espacio, sí, y lo hice, sí, y aquí estamos, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. Y creo que otra cosa importante que mencionamos alrededor de esto es el límite lo ponemos nosotros mismos. Cuando pues yo decía, no, no te voy a escribir, es porque yo estaba diciendo, no puedo. Entonces, era yo quien me ponía este límite, era yo quien decía, pues seguramente no va a poder, seguramente me va a responder. Y es nuevamente estas voces que tenemos que tratar de apagar. Y posteriormente lo que dijiste cuando estabas hablando pues pues este reto que te enfrentaste en donde no entendías este idioma inglés, dijiste, bueno, voy a preguntar y creo que eso es lo que nos falta. Tal vez a nosotros como, pues no sé, mujeres o en general a las personas muchas veces nos da pena preguntar y pues que nos señalen o nos digan, pues, que no sabes, que ignorante o lo que sea, pero creo que una persona que pregunta es una persona que puede avanzar más lejos y nuevamente apagando esas voces que pues tienes en ti es donde puedes caminar. Y otra cosa, algo muy importante que me gustó es la fortaleza que proyectas, porque obviamente si acercamos y decimos, pues no sé, tal vez con una pena tremenda, entonces lo que estás proyectando es pues discúlpame que te moleste, pero no es esa pena, sino es, sí, ok, tal vez perdón, pero tengo esta duda, por favor, necesito ayuda. O sea, esta fortaleza, pues para decir, somos humanos, tengo errores, todos estamos trabajando para la misma meta, ayúdame, por favor. Sí, estás aprendiendo, estás desarrollando, estás yendo a una trayectoria, es normal, es normal. Yo creo que todo el mundo tiene dudas, el tema es quién se atreve a decirles, ¿no? Y eso es importante. Lo que me gustaría ahora preguntarte es que nos hables de tus mayores desafíos u obstáculos que te enfrentaste para llegar a la cima para llegar a donde estás. Yo creo que otra vez tiene que ver conmigo, Adriana, no tiene que ver con la industria, que es bastante complicada. Quizá el primer obstáculo o el segundo obstáculo, ya cuando estaba un poco encarrerada, fue cuando determiné ser mamá. Y para mí era un obstáculo en mi mente, y era una realidad porque iba a ser mamá y eso me iba a poner fuera de servicio por un tiempo. Pero además, obviamente, me impactaba mucho el pensar, una vez que sea mamá, yo debería estar en mi casa, como fui educada y como es la expectativa de la sociedad en la que yo me moví en ese momento. Yo, para cuando tuve a mi primera hija, a Ceci, hace van a ser 19 años, yo ya era director de la marca Mine en México y tenía 31 años y ya era momento para ser mamá y entonces empecé con ese rollo de obstáculo de dejo de trabajar. Y dejo de trabajar no porque no me gustara, porque me gustaba, me iba bien, lo disfrutaba mucho, una marca súper padre, pero pues ya me tocaba otra cosa, ¿no? Entonces, ese obstáculo me lo puse yo. Y la verdad es que tengo mucho apoyo por la parte también de mi esposo, donde me dice, Clau, ¿quieres seguir trabajando? Sí, pero es que ahora voy a ser mamá. No, esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿quieres seguir trabajando? Sí, pero voy a ser mamá. Bueno, ¿y qué pasa si puedes combinar las dos? Si realmente es lo que quieres hacer. Si no lo quieres hacer, también está bien. Pero si lo quieres hacer, ¿qué vas a hacer con ello? Yo creo que ese fue un obstáculo que me tomó varios años porque no dejé de trabajar, pero en mi cabeza siempre estaba a partir de que fui mamá, no estoy suficientemente en casa, debería de estar más ahí, ¿qué me estoy perdiendo? Si mi hija en el futuro no está bien, va a ser porque la mamá no estuvo 100%, ¿qué es 100%? ¿No? Entonces otra vez regreso al punto de individual, ¿no? De tú pensar cómo quieres manejar, qué vas a aceptar, ¿no? Y una vez que tomas una decisión, ¿cómo la vas a manejar? Esa yo creo que ha sido de las peores que he tenido en todos mis años de trabajo. Si estaban esperando que es que fui mujer, no, es que soy mujer, no. Es que trabajaba con los alemanes en Alemania, no. Es que trabajaba con los gringos en Estados Unidos, no. Era yo que pensaba en esto que estoy haciendo no necesariamente es lo que se espera o lo que es correcto. Y la otra importante, que creo que era la más válida, es
va mi hija en aquel momento, ¿no? Después tuve otra, pero ¿va a estar bien si la mamá no está todo el tiempo? Y en eso tuve que trabajar yo mucho tiempo. Ese fue, creo que, mi mayor obstáculo. El que sigue a lo mejor tiene que ver con mi no dominio de los idiomas, ¿no? Porque digo, sí los hablo 90, 95, 100%, pero tengo acento en alemán, tengo acento en inglés. A veces en inglés todavía, miren que llevo 8 años trabajando en Estados Unidos, me faltan las palabras porque no tengo el vocabulario que tengo en español y por lo tanto no me puedo expresar como yo quiero. Y entonces, y tengo un acento y me escucho hablar y digo, chispas, tengo un acento, ¿no? Yo, Claudia, siento que eso no se oye bien y que yo pierdo valor o hasta respeto en mi nivel de conocimiento de lo que estoy haciendo. He aprendido con los años que el que está enfrente de ti no le importa, al contrario, le llama la atención que tengas la capacidad de poder expresar en un idioma que no es el tuyo y que lo que tú ves, ellos no lo ven. Eso me ha costado, bueno, muchísimo, ¿no? Porque me paro enfrente de 500 personas, ¿no? Acabo de tener una reunión hace poco en Nueva York en donde hay 500 personas y probablemente 490 son de Estados Unidos o de Canadá o su primer idioma es inglés. Y yo sé que tengo una acento, ¿no? Entonces, además me tengo que preocupar cuando hablo. Ahí me preocupo más que cuando estoy hablando ahorita tengo que hablar más despacio porque si hablo muy rápido a lo mejor no me expreso suficientemente bien. Ten cuidado con la pronunciación, o no vayas a decir esta palabra que significa otra cosa porque la pronuncié mal. Esa es otra de las cosas que me ha afectado, me afecta a mi seguridad, a mi tranquilidad, ¿no? Digo, son las primeras dos que me vienen a la cabeza, más allá de, por ser mujer, podemos hablar de esa después, pero esas son las primeras dos. Creo que esto me llama mucho la atención y es muy interesante porque es cierto que existen obstáculos en la vida y en la industria. Pero el mayor obstáculo, nuevamente regresamos a esto, pues nos los ponemos a nosotros, porque bueno, como estabas diciendo, el primer obstáculo que dijiste, el de ser mamá, en donde, bueno, pues se espera como que yo como mujer pues haga esto, que yo como madre haga esto, pero ¿quién te lo está diciendo? Ok, tal vez existen esas voces en la cultura, pero tú eres la que te estabas poniendo ese obstáculo y diciendo, pues no, no lo voy a hacer, no voy a estar aquí, etcétera. Entonces, nuevamente creo que lo que me encanta que he aprendido en estas conversaciones es que pues tomar responsabilidad de que existen obstáculos afuera, pero yo soy quien decido si me lo pongo enfrente o no me lo pongo enfrente o cómo lo puedo liberar. Y creo que es algo que me llama la curiosidad porque es ser honesta contigo. Creo que en este caso tu esposo te ayudó a hacerte la pregunta, ¿quieres o no seguir trabajando? Entonces tú diste, sí, pero voy a ser mamá y empezamos a hacer pues estas justificaciones, sí, pero no voy a poner, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa no fue la pregunta. ¿Quieres o no seguir trabajando? Sí. Entonces, si sí quiero esto, ¿cómo puedo hacer el ecosistema lo suficientemente fuerte para que me ayude a hacer ambas? Y creo que ahí en donde primero sea honesta contigo misma y posteriormente entonces confía en tu capacidad, como lo dijiste al inicio, para poner pues esta red de apoyo y que puedas hacer lo que tú estás queriendo. Nuevamente en el segundo obstáculo, que bueno, pues ahorita sigues bueno, pues luchando con esto, lo dijiste. Estoy pensando cuando hablo en inglés que, bueno, pues pierdo valor, pierdo hasta el respeto, pero esto lo estás pensando tú. El otro, pues no es que te está diciendo esto. Entonces, el obstáculo, podemos verlo de dos maneras. Uno, el que está pues en la cultura, en la sociedad, pero otro, si yo interiorizo este obstáculo. Entonces, creo que es interesante esto porque, bueno, si estás en la cima, lo que creo que hiciste diferente fue justo hacer un poco el ruido, callarlo, que obviamente sé que no es fácil, y enfocar qué es lo que yo quiero y cómo resuelvo mis propios obstáculos. Claro, trabajarlo y, ¿no? y irlo superando como muchas otras cosas, ¿no? Aquí nos están dando unos comentarios bueno, pues en el público, entonces me gustaría comentarlo. Daniela Vargas dice, así me pasa ahora que tengo a mi hija, trabajo y estoy pensando en mi hija. Entonces creo que es interesante este tipo de pláticas y Mujer Automotriz porque estamos escuchando a otras iguales que, bueno, pues podemos enfrentar lo mismo y cómo podemos superarlo. Entonces creo que... Tienes que pensarlo bien porque obviamente si estás pensando y te sientes mal, estás pensando todo el tiempo, tu hija tiene muchas, como decimos en México, muchas aristas, ¿no? Estoy pensando en mi hija porque creo que debería estar ahí, pero estoy contenta haciendo lo que hago. Es muy diferente a, estoy pensando en mi hija porque creo que debería estar ahí, quiero estar ahí. Estoy pensando en mi hija porque, aunque me gusta mucho lo que estoy haciendo, no creo que tenga un futuro inmediato y a lo mejor pierdo el tiempo. Estoy pensando en mi hija, pero tengo que seguir trabajando porque la parte económica es importante. Hay tantas combinaciones, ¿no? Y una vez que se logra entender cuál es la tuya, cada una tenemos una diferente, es cuando se tiene que armar un plan de acción. Es donde tienes que sentar y decir, ok,
esta es mi posición. ¿Qué es lo mejor? No, primeramente para mí, y otra vez hablo de la parte individual, no porque el hijo no es importante. Mis hijas son lo más importante que tengo en la vida, sin duda alguna. Pero otra vez, ¿cómo voy a estar yo en la condición en la que vive mi familia y mi alrededor? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para sacar la mejor combinación de mi realidad? Todos tenemos realidades distintas, ¿no? Y de ahí empezar a ver pues, cuáles son las opciones. Y eventualmente decir, bueno, no lo puedo decidir hoy, pero a lo mejor me voy a dar 180 días, o 30 días, o 60 días. Patear tu situación, no, todo el tiempo, no te ayuda de nada, porque el problema va a seguir al frente. Porque si tomas además la decisión de, si estoy pensando en mi hija, pero quiero hacer esto por A, B, C, D, bueno, vas a tener que trabajar en tu mente, porque entonces estás ahí y lo peor que te puede pasar es que no estés ni aquí ni allá, que ni estás en la oficina, no, ni en tu trabajo, ni estás con tu hija. Muy interesante. Me gustaría leer otro comentario que me resuena mucho esto porque Ana Laura nos dice, es un orgullo saber que mujeres que han logrado el éxito, y pues te estamos viendo a ti, creo que yo me identifico a él porque te veía, pues no sé, inalcanzable y ahorita estamos en la misma mesa comentando que es un orgullo escuchar que mujeres que han logrado este éxito y estar en este 5% de liderazgo en la industria son normales, como todas nosotras. Enfrentamos los mismos miedos, tienen dos ojos, una boca, una nariz. Somos normales, creo que somos capaces de lo mismo. Y nuevamente retomo lo que tú dices, el reto lo ponemos nosotros, el obstáculo lo ponemos nosotros, porque tenemos a Jennifer que dice justamente, tengo 22 años, estoy en esta, pues industria y me gustaría algún día ser mamá y tengo estos pensamientos de ¿podré o no podré? Y bueno, pues aquí tenemos a una gladiadora en un mundo de gladiadores que nos está demostrando que es posible pues hacer lo que queremos. Recordemos siempre, y si les puedo dar un consejo, es que antes que nada somos personas. Antes de ser ejecutivo, ¿no? O gladiador o no, o mamá o no, somos personas. Y la verdad que yo sí creo, y creo que es una de las cosas que a lo mejor sí me diferenció un poco en términos generales, y ahorita no estoy hablando de mujeres o no en términos ejecutivos, para mí es muy importante estar parada en el piso todo el tiempo. La cercanía y la empatía, la calidez con la gente para mí es brutalmente importante, que luego vas perdiendo un poco altura y entonces también cuestionas el juicio de lo que haces. Lo que me gustaría, ya que hablaste de estas habilidades, me gustaría que me mencionaras cuáles crees que son las habilidades más importantes que has tenido o que has necesitado en este desarrollo para llegar hasta este éxito profesional. Pues mira, yo les contaba al principio que desde mi punto de vista, bueno, primero hay que estar muy bien en un balance importante en forma individual. Es decir, la preparación que tenemos tiene que ser una preparación integral. No puede ser nada más, voy a ir a la universidad, después quiero hacer la maestría, y después la parte de educación es importante, pero hay muchas ondas, ¿no? Tengo que ser terriblemente competitiva, sí, pero también puedes tener más enfoque y aprender de los demás. Pero este balance que hablaba yo de individualidad intrapersonal es muy... Una vez que logras eso, ¿cómo empato con alguien más? ¿No? ¿Cómo puedo tener esta parte interpersonal? ¿No? Que aplica para muchas cosas, aplica para tu relación con pareja, para la relación con tu mamá, para la relación con tu jefe. Una vez que tengas la capacidad de ese balance, entonces te subes a un grupo, y un grupo de personas es mucho más importante, ¿no? Cuando estás enfrente en un equipo de trabajo, yo ahora resulta que pues tengo que liderar a 10 personas. Entonces es mi responsabilidad poder lograr otra vez empatía, este balance, permitir puntos de vista diferentes, sin embargo, siempre con respeto y siempre tratando de alinear a todo el equipo. Una vez que logras esto, te subes a la agricultura, ¿no? ¿Cómo es la organización, la cultura organizacional? ¿No? No es lo mismo trabajar para una empresa alemana que para una empresa mexicana que para una empresa japonesa. Y esto que les digo todavía se vuelve más complicado conforme pasa el tiempo, porque si tú vas subiendo, vas teniendo éxito y vas a una posición más alta. ¿No? Eventualmente, porque es normal y natural, tú crees que vas a llegar a una nueva empresa, a tú determinar en una posición alta, a tú determinar y ejecutar estrategias y decisiones sin respeto a la cultura en la que estás trabajando. Cuando hablo sin respeto, no es que les falte el respeto, es que tú trabajas como tú crees, pero no puedes dejar de ver cuál es la cultura organizacional, cómo adapto yo mis creencias, mi forma, obviamente mi parte intelectual, mi experiencia para un bien común, respetando y apoyando la cultura de la... Y una vez que logras esa, la que sigue, importante es cómo vas a funcionar cuando estás en otro país, ¿no?
Entonces, de repente, un día empecé a trabajar en Estados Unidos en el 2015, ¿no? Entonces, llego el 1 de abril del 2015 a una posición aquí en Estados Unidos y bueno, pues obviamente yo sé que las personas en Estados Unidos operan diferente que nosotros en México. Los he visto mucho, veo sus películas, escucho su música, reporto a Estados Unidos. Bueno, yo no he trabajado en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona un mexicano culturalmente con alguien de Estados Unidos o alguien de Estados Unidos con algún austriaco o el japonés con un coreano? Esta parte también de empatía, de sensibilidad a entender las diferencias culturales y de idiomas y de formas y de respeto, yo creo que es una de las cosas que me ha ayudado a ser aceptada, ¿no? En el momento que tú empatas con el de enfrente. Creo que ese es un punto importante y tal vez no únicamente en otra cultura, sino hablemos también desde nuestros colaboradores. Creo que cada cabeza es un mundo, cada persona es completamente diferente. Entonces, esto que mencionas es súper importante porque mencionas que estás abierta a las diferentes realidades, a las diferentes perspectivas de cómo funciona esta cultura, cómo funciona este equipo, cómo funciona esta organización y tratar de adaptarte. Al mismo tiempo, recuerdo que el día de ayer me comentabas o me mencionabas que, bueno, pues algo importante para ti era poder, ¿cómo lo diré? Un poco apagar el ruido de qué es lo que se dice en la cultura y crear tu propia cultura. O sea, tú me decías que tú querías ser una mejor jefe, una mejor directora, ¿no, jefe? Una mejor directora y crear, bueno, pues estas diferentes oportunidades porque sentías una responsabilidad. Entonces creo que primero es importante ver cómo funciona y no es decir, estás mal, pero ¿cómo lo mejoro o cómo te ayudo de una manera sensible a pues, crear una mejora? Bueno, pero esto es diferente, Adriana, porque yo hablaba por un lado de la parte cultural de la empresa y después simplemente de las diferencias que nos separan en países, en formas, creencias diferentes. Pero esta que dices, el ruido, ya es un tema de liderazgo, no es un tema de cultural, de adaptación, ¿no? ¿No? Cómo te percibes tú y cómo te relacionas con la gente. Yo en algún punto atrás, otra vez regresando atrás, que yo no quería que iba a ser lo que hago, y ayer te comentaba Adriana y les comento a ustedes que cada vez que yo tomaba una posición más alta, no, yo decía, esta es la última. Yo siempre pensé que esta era la última, siempre, siempre, ¿no? Pero además ni crean que con dolor, ¿eh? Yo decía, bueno, ya, ¿quién iba a decir que iba a poder ser gerente de operaciones senior de BMW de México en el 90 y ya no me acuerdo, 8 creo que 99. No decía, wow, no, fue el primer no alemán en ese nivel de posición en aquel entonces. Pero lo que sí me empecé a dar cuenta es, si por algo yo sigo en esto y cada vez tengo un equipo mayor, ¿qué voy a hacer yo diferente a lo que yo he vivido? Es decir, yo he tenido cualquier cantidad de jefes, ¿no? Y en aquel entonces pues también había tenido menos que ahora, obviamente, pero yo quise aprender a no hacer las no buenas prácticas, no las malas, no las no buenas. Yo quería aportar al equipo y a la gente en la que yo podía tener un impacto positivo y ayudarles a hacer un puente de lo que yo aprendí a punta de trancazos, ¿no? Y de experiencias y de caídas que las necesitas, pero hay muchas veces que no. Entonces yo lo que sí tomé conscientemente en algún momento de mi vida, en mi carrera, es si yo sigo aquí y tengo la posibilidad de tener impacto en la gente, voy a hacer la diferencia. Mi primer objetivo siempre, digo, hoy me pagan por resultados y hace mucho tiempo también porque hago operaciones, no hago recursos humanos, hago ventas y rentabilidad y todas estas cosas. Pues, la otra tiene que ser la gente. ¿Qué importancia tengo yo en el desarrollo del equipo que tengo alrededor de mí? Entonces esa era una. Y el ruido es, quien critica a Claudia, pues seguro, ¿no? Oye, Claudia es muy dura. Sí, soy muy dura. Nada más para que se sepan. Parezco más simpática de lo que soy. Cuando se trata de negocios es muy duro. Bueno, obviamente voy a tratar de ser muy respetuosa, pero si yo me pongo a tratar de escuchar lo que se critica o dice de mí, ese es el ruido que yo. O si alguien, oye, dejen su ruido de criticar de liderazgo, o si alguien decía, bueno, es que esta es mujer, pues que lo piensen. ¿Voy a dejar que me impacte el ruido por ser mujer en el mundo de hombres? No. No, la verdad que no. O sea, yo decidí que no iba a dejar a nadie que me impactara por ser mujer en el mundo de hombres. Hoy, cuando digo a nadie, pues el 99% eran hombres. Hoy voy a las reuniones más importantes a las que voy hoy, soy la única mujer, todo el tiempo. Todavía hoy, todo el tiempo. Cuando digo las más importantes, claro que veo más mujeres todo el tiempo, pero si estamos los 6 más importantes, soy la única mujer, no hay más, ¿no? ¿Me hace ruido? No. ¿Me importa? No, al contrario, hoy me divierte, hoy lo gozo. Sí, soy diferente. ¿Y qué? Al contrario, pongo una postura diferente, me permito cosas diferentes, ¿no? Yo me permito a mí presentarme de una manera un poco más rebelde, un poco más divertida, ¿no? A la estructura también del hombre que es diferente a la nuestra, porque somos diferentes, no hay más.
¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por aclarar estos puntos, Claudia. Y creo que también de lo que estábamos hablando de ayer y la pregunta que te hice sobre el machismo. ¿Has enfrentado machismo o el machismo te ha detenido? Y la respuesta, no recuerdo la pregunta específica, creo que es, ¿te has enfrentado al machismo en la industria? Y la respuesta que me diste, primero me choqueó, porque me dijiste, mira, Adriana, pues por responderte así nada más yo te diría que no. Entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Entonces es mi perspectiva y después me dijiste, sin embargo, si obviamente me pongo a ver atrás, pues obviamente sí lo hay, pero no dejé que me hiciera ruido y es lo que estás diciendo ahora. Entonces me gustaría que nos comentaras de esto, de este punto de vista Yo les interesante. invito a dejar de hablar de machismo, hablemos de la fortaleza de la diversidad. Cambiemos la conversación de machismo a lo importante de la diversidad y no nada más es en género, que es lo que hablamos. Ayer me preguntaba si siempre hablo con los ojos, como me están dando cuenta, ¿no? Cuando me dijiste, ¿has sufrido el machismo? Y dije, híjole, ¿qué debo contestar? ¿Qué debo contestar? Es cuando alguien te dice algo y te viene lo primero a la cabeza, la respuesta es no. Y si sí, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no me importó tanto, ¿no? Ahora, seguro, digo, ya pensándolo más, alguna vez me pasó. Una estuvo una vez muy divertida, pero decidí tomarla también con diversión, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui a Alemania en el 2000 y fue una reunión de Mini, de la marca Mini a nivel global y estamos en Alemania, pues, los de todo el país, ¿no? Y pues en su mayoría son hombres, como siempre, y eso fue hace 23 años, entonces todavía peor. Y yo un grupo de chavos, porque pues, creo que éramos más, bueno, seguro éramos más jóvenes que ahorita, hablando de mí en alemán. Y hablando de mí en alemán, mira, yo ya ni quise oír mucho porque dije, como para qué, ¿no? Digo, a lo mejor yo pensaba en aquel entonces, estoy segura que pensé en aquel entonces, tengo todos los pecados, ¿no? Soy joven, soy mujer, soy mexicana. No es lo mismo ser alemán, ¿no? No es lo mismo ser japonés. En este mundo tampoco, aunque nos guste o no nos guste. Pero yo los oigo hablar y entonces dije, antes de que digan alguna tarugada, les contesto en alemán. Oigan, mis cuates, quiero que sepan que oficialmente hablo alemán. Entonces tengan mucho cuidado con lo que van a decir, porque se pueden arrepentir, ¿no? Un día, a lo mejor resulta ser su jefa. Así que, entre risa, no risa, serio, pero no, que esto lo hago mucho, utilizo mucho el humor todavía hoy para decir, hey, aguas. Sí, pero no me enojo, pero cuidado, ¿no? Y de estas, digo, a lo mejor se fueron enseriando conforme los años en algunos temas, pero la verdad es que no. La verdad es que no recuerdo haberme sentido terriblemente mal porque alguien me hizo sentir mal. Y yo creo que a lo mejor sí me sentí algunas veces mal porque yo pensaba que no lo había hecho tan bien, pero no porque el de enfrente me hubiera dicho algo que me incomodara, ¿no? Y si me dijeron algo que me incomodó, y podría decirles a lo mejor 3 ejemplos, seguramente contesté como acabo de contestar ahorita. Oye, Claudia, bueno, tú porque eres muy segura. Bueno, les puedo decir que me duele la panza cada vez que tengo sesión de ese nivel. No me gusta, no me divierte. Yo juego y tengo la capacidad de confrontación todo el tiempo, pero eso no quiere decir que me divierta. Yo prefiero paz, pero como que esa postura fue de, vamos para atrás. Y yo creo que pasaron muchos años cuando un día dije, híjole, eso de ser mujer está a todo dar. A todo dar. De verdad, ¿no? Que lo escuchabas y el día que yo tomé control de mí y seguridad 100% en mí, fue el día que dije, agárrate Catalina, van a ver quién soy. Entonces me iba a Alemania todavía y entonces ya me sentaba yo en las reuniones con puros hombres, ¿no? Y ya los veía y les empezaba a echar mis ojos de aguas, ¿no? Estoy pensando y ahí te voy. Era una diversión porque te das cuenta cómo se ponían nerviosos porque no saben cómo tratarte, tampoco saben cómo tratarte. También hay que ser justos con ellos, no saben, ¿no? De repente llega esta persona, ¿no? Que habla diferente, opina diferente, no es como yo, no es hombre, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y lo empecé a utilizar a mi favor y lo sigo utilizando a mi favor. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que, bueno, pues esta conversación me encantaría seguirla y proseguirla. Me gustaría invitar al público que nos haga unas preguntas para estos últimos 10 minutos. Si alguien quiere subir al podium, podemos darle la palabra también. Sin embargo, antes de pasar a estas preguntas, me gustaría, bueno, pues confirmar lo que dices. Creo que, bueno, pues en esta cultura, pues, donde pues ya no queremos hablar de machismo, pero aunque existan estas creencias, es cómo nosotros cambiamos la narrativa y ya no hablamos del machismo, sino hablamos de diversidad. Y posteriormente, aunque pues se vea que es una desventaja, también hay una ventaja. Entonces, ¿cómo nosotros agarramos esta ventaja? Bueno, pues para también, pues, no sé, dejar que no nos afecte esto, porque me da me encanta lo que dices en algo que dijo alguien, no me afectó, pero nuevamente estás haciéndote responsable de tus sentimientos y decir, pues yo dejé que no me afectara. O sea, de qué pasó, pasó. No dejé que no me afectara, pero también estoy utilizando, bueno, pues estas herramientas que he construido en donde, pues si también existen estas cosas, yo puedo ser fuerte
y pues utilizar estas diferencias a mi favor, porque efectivamente, pues por eso existen los diferentes países, porque somos diferentes, tenemos diferencias y en general la gente es diferente, pero diferente no significa que sea malo, peor, mejor o algo, sino solamente Diferente. somos diferentes. Muy bien, pues si tenemos algunas preguntas, yo con todo gusto. Perfecto, pues sí, tenemos unas preguntas, entonces déjame comenzar a leerte. Bueno, pues tenemos la primera pregunta de Isabel Osorio, que nos dice, ¿nos podrías compartir si has experimentado algún evento de controversia por tu género a niveles tan altos? Es decir, ¿te han discriminado por ser mujer y qué hiciste? Creo que esta ya la respondimos un poco. Bueno, pues a lo largo de esto, ¿quieres tal vez remarcar algo en este sentido? Y pues No, nos seguimos a la siguiente. la respuesta es no. Ah, y si sí, opté por no verlo, lo dejé pasar. Correcto. Después tenemos a Brenda. Dice, hola, me gustaría hacer una pregunta para Claudia. ¿Cómo haces el balance entre la familia y el trabajo? Muy interesante. Y esa es bien complicada. Un tema complejo. Esa es bien complicada. Pues mira, otra de las cosas que he tenido que aceptar haciendo lo que hago ya hace muchos años es que el balance en mi vida no existe. No existe dependiendo de dónde estés parado. O sea, lo primero que hay que hacer otra vez es qué es balance para Claudia, qué es balance para Adriana, qué es balance para Daniel. Porque todos tenemos un nivel de balance distinto. Obviamente, cuando digo no existe, me refiero no a que no exista, porque yo tengo que buscar mi balance, lo busqué muchos años y ahorita lo he perdido un poco, pero ahorita les cuento de eso. Pero bueno, con posiciones tan altas en las que estás ahorita, pues no hay el balance que yo quisiera. Entonces, si yo quiero tener más balance, más calidad de vida, entonces tengo que hacer otra cosa. Tengo que aceptar que no puedo hacer la posición que hago hoy, ni la última, ni la antepenúltima, si quisiera tener pues muchas horas al día. Porque no las voy a... Ahora, habiendo entendido esto, es, ok, ¿qué es balance para mí? Bueno, dentro de mi situación, mi balance es que 2 veces a la semana tengo que cenar en mi casa con mis hijas. Y bueno, digo, y esto era de antes, ahora se ha complicado un poco, pero además también ya están más grandes. Bueno, el balance es que 3 veces a la semana tengo que salir a correr, ¿no? El balance es que una vez cada 2 semanas me tengo que ver con amigos que no tengan que ver con el trabajo para reírme. Entonces los domingos yo agarraba y ponía, ¿no? Que ahora la agenda, así como estos juntas del lunes y del martes y el miércoles, determinaba en qué espacios podía cenar y eran intocables. Yo hacía todo lo posible por respetarlo y eso a mí además me daba la paz. Ahora si me preguntan qué hago con el balance ahorita, ahorita estoy en mi casa, no estoy en la oficina, voy a estar 2 semanas en mi casa trabajando todo el tiempo, pero estoy en mi casa. Para mí eso ya es balance porque estoy aquí y entonces hago de desayunar, ¿no? Y veo a las niñas cuando llegan y cenamos juntos en la noche. Hay veces que tengo semanas completas que voy y vengo y solo me voy el lunes o el viernes, que generalmente es lo que me pasa, o ahora en junio voy a estar en 5 continentes en 10 días, en donde, a ver, o sea, ya, obviamente no es balance, es una locura, ¿no? Pero es lo que hago y lo entiendo y lo acepto, ¿no? Y ya vendrán tiempos en donde se baja un poco. Entonces, dependiendo de tu situación, tu edad, la edad de tus hijos, tu expectativa, tu necesidad. Por ejemplo, yo necesitaba correr para sacar toda la energía y sentirme físicamente bien, ¿no? Entonces tengo que correr, punto. Si tú no, pero necesitas yoga, bueno, pues entonces busca 2 veces a la semana yoga y ponlo, porque si no te va a afectar. Se va llenando el jarrito. Y tú, llega un punto que dices, ya, no puedo, ¿no? Muy interesante. Creo que entonces, pues como dices, no es que hay una regla de balance, sino el balance lo pones tú. Muy Es bien. lo que para ti es balance, que es muy diferente. Otra vez hablamos de diferencias en personas y en tiempos, en momentos de vida, ¿no? No es lo mismo tener hijos de 3 y 5 años que yo ahorita que tengo hijas de 15 y 18, ¿no? Que tienen sus actividades y para cuando llegan ya a lo mejor nos queda una hora de luz, ¿no? Tengo una pregunta desde YouTube de Daniela. Dice, tengo una pregunta para Claudia. En tu rol de liderazgo, ¿cuál es tu percepción de las generaciones más jóvenes? ¿Has tenido que transformar tu estilo de liderazgo? Creo que muy interesante esto. Había muchas preguntas, perdón, había muchas preguntas, pero creo que las fuimos respondiendo durante pues la ponencia. Entonces, elegí esta. Creo que no hemos tocado este tema. En términos generales, mi forma de liderazgo, yo he determinado, bueno, la tengo muy clara, es el corazón de la persona que soy, pero luego voy buscando matices, y los matices son, si yo quiero ser exitosa en lo que estoy intentando hacer hoy, necesito hablarle a Adriana de la forma que Adriana lo vea. Es decir, no es responsabilidad de Adriana, es responsabilidad de Claudia. Y eso se divide also en términos generacionales, ¿no? Yo estoy hablando en algún momento, la mayoría de mis pares eran 15 años más grandes que yo. Sí, ahorita a lo mejor son 10. Entonces, bueno, yo tenía que buscar la forma de tener un extra cuidado en términos de respeto y de mi forma de dirigirme a personas como una década mayor que yo, en los mismos niveles que yo, porque lo último que quería era que se sintieran de alguna forma afectados u ofendidos, y sobre todo lo que yo quería era darme un punto a notar, y para ello yo tenía que modificar. Ahora, con las generaciones más chavas de hoy,
Ahora, otra vez voy a repetir el agárrate Catalina, ¿no? Cada vez es más complicado, porque obviamente pues yo voy creciendo y las generaciones cada vez está haciendo un abismo mayor entre la forma que tú has trabajado a la forma que ellos quieren, buscan, entienden y otra vez, entonces tú tienes que trabajar en ti, en de qué forma voy a lograr con estas generaciones, que es un hecho, que es una realidad, que es tiempos, que yo no voy a modificar para lograr engancharlos en lo que yo necesito engancharlos para poder lograr el objetivo que queremos. Entonces, bueno, sí, todo el tiempo. O sea, más complicado que el negocio generalmente son las personas, ¿no? Y es como todo, las relaciones, pues, ¿cuál es lo complicado? Pues que es tú y yo, ¿no? Y cada cabeza es un mundo y de mi modo me tengo que adaptar y esa es una responsabilidad. Si tú crees que como jefa vas a decir, y porque yo lo digo, pues es lo mismo cuando le dices a un hijo a los 15 años, y porque yo lo digo, a ver, ¿no? Pues no se logra, no se logra, ¿no? Perfecto, Claudia. Y creo que, bueno, pues estamos llegando al fin de nuestra ponencia. Vamos a tomar una última pregunta de las embajadoras. Aranza dice, para alguien que está relativamente iniciando en este medio, ¿cuál sería tu consejo, teniendo en cuenta que es una persona que por el momento no tiene hijos? Suele existir una opinión dividida de tener o no tener una familia para no afectar directamente el aspecto laboral. Creo que no lo entendí mucho. Creo que la pregunta es, bueno, pues, ¿qué consejo darías para alguien que está iniciando en la cuestión de tener hijos o no? ¿Es eso lo que nos quieres decir, Aranza? Bueno, que nos responda, pero... Pues, Aranza, tienes que buscar ser feliz. Tú tienes una responsabilidad en esta vida y es ser el protagonista de tu vida y ser la persona más feliz de tu vida. Las empresas son empresas, son individuales, son egoístas, son competitivas y un día te quieren y un día no te quieren. Todas. Unas más, otras menos. No importa lo que hagan. Recursos humanos saben que es muy importante, pero les cuesta trabajo. Tú tienes que hacer buscar hacer lo que te hace a ti feliz. De la única manera que vas a poder hacerlo bien es cuando tú estás contenta con lo que haces. No permitas que te haga ruido una decisión tan fundamental en tu vida, una empresa. De verdad, no lo hagas, porque más luego las empresas están constituidas por personas y luego esas personas se van mañana y tú tomas una decisión impactante en tu vida, no por un momento circunstancial de un ambiente a tu alrededor. Entonces, lo que yo te puedo aconsejar, y se dice fácil, porque ojalá así fuera, es trata de buscar aquello que te hace y que te va a hacer feliz. Piensa egoístamente en ti, porque es la mejor manera para poder operar mejor con las personas alrededor de ti. Y creo que no hubo mejor manera de cerrar este conversatorio. Muchísimas gracias. Creo que me tomo esto. Primero, hay que pensar lo que nos hace bien a nosotros para hacer el bien a los demás. Entonces, pues muchísimas gracias, Claudia. Qué emoción haber hablado contigo, escuchando tu experiencia. Y bueno, pues les presento nuevamente a Claudia Márquez, una mujer automotriz desde hace más de 28 años. Y bueno, pues aplausos virtuales, ya lo estamos teniendo todo el tiempo y corazoncitos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por su atención y otra vez por su interés en mí. Y mucha suerte. Busquen la suerte, que como digo, la suerte no se reparte a las 4 de la mañana. Muchísimas gracias, Claudia. Bye, bye. Estamos en contacto. Chaito. Gracias. Gracias. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias, bueno, pues por sintonizar este primer conversatorio de Claudia Márquez. Creo que muchos pensamientos interesantes, muchos comentarios, tal vez unos choques que digamos cómo puede ser esto, etcétera, pero creo que no existe una sola realidad y por eso estamos aquí, para hacernos ruido, empoderarnos y transformarnos a nosotros. Porque como vemos, si nosotros tomamos, pues primero transformación de nosotros, pues podemos hacer lo que queramos. ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que te pues hace feliz para un siguiente nivel, un siguiente paso?